Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso que nos amas. Nosotros estábamos lejos de ti, viviendo en pecado. Éramos tus enemigos, dignos de recibir tu ira y juicio por nuestras malas obras. Pero cuando aún no te conocíamos, tú nos amaste primero, y el Señor Jesús recibió la maldición y el juicio que merecíamos recibir, y con su preciosa sangre que derramó limpió nuestros pecados para siempre, nos libró del juicio y la maldición y nos salvó sin mérito alguno de nuestra parte. Te agradecemos por esa gracia tan grande. En este momento, nosotros, los redimidos por la preciosa sangre del Señor, nos reunimos ante ti para alabarte por tu amor y gracia, y para aprender tu palabra y para tener comunión contigo. Creemos que en este momento también estás presente entre nosotros. Cuida a cada uno de nosotros y sosténnos con tu poderosa mano. Y si hay alguien entre nosotros que todavía no ha comprendido verdaderamente el amor de Dios, abre su corazón y guíale para que pueda entender este grande y maravilloso amor y gracia de Dios y recibir por fe la vida eterna y la esperanza. Señor, levanta a cada uno de nosotros como personas completas en Cristo y guíanos para que podamos estar sin vergüenza ante la gloria del Señor, que regresará muy pronto. Creemos que, Señor, tú estás con todas nuestras iglesias en todo el país y con nuestras iglesias en todo el mundo y con todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio a pesar de las dificultades. Creemos que tú nos ayudas con el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Te pedimos que obres para que el Evangelio sea predicado a muchas almas que aún están perdidas, para que ellas puedan ser salvadas. Señor, que nos das la palabra necesaria en cada momento y que nos enseñas el camino que debemos seguir, ayúdanos a entender tu palabra y tu santa voluntad que quieres enseñarnos en esta hora. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Mateo 24. Mateo 24. Desde versículo 42. Capítulo 24, desde el versículo 42 hasta el 44, se los leo. Mateo 24, 42 y 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Hasta ahí? Ayer, algunos ancianos, diáconos y yo visitamos a la inauguración de la iglesia de Tonge, que está muy lejos de aquí. Nos tomó bastante tiempo llegar.
En Tonghe han construido un nuevo templo y muchas personas están evangelizando juntos. Dicen que hay 18 iglesias nuestras en la provincia de Gangwon. Antes había pocas iglesias en esa región, pero ahora cada vez hay más. Y muchas personas están siendo salvadas y las iglesias están trabajando activamente para predicar. No solo en nuestro país, sino que en todo el mundo hay muchos peligros políticos, militares y ambientales. Al ver todo eso, sentimos más profundamente que el día de la segunda venida del Señor está muy cerca. En Marcos 13:29 Jesús dijo: «Cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas». Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchas referencias sobre la segunda venida de Cristo. Todas las demás profecías en la Biblia ya se han cumplido con precisión. Y ahora lo único que queda es el regreso del Señor. La segunda venida del Señor será el día en que termine la obra de la salvación de Dios y el día en que juzgará a todas las personas de esta tierra. Sabemos que ese final está muy cerca. Por eso hoy quiero hablarles sobre la segunda venida de Jesús. De hecho, Jesús habló en detalle sobre su regreso. Y los apóstoles también nos hablaron de diversas maneras sobre su segunda venida. En la palabra que hemos leído, Mateo 24:42 dice: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando se acerque el día de la venida del Señor, los creyentes deben velar en su fe. Deben velar anhelando y esperando su regreso. Tienen que estar despiertos espiritualmente. Velar es una expresión que se dice en comparación con estar dormido. Los cristianos salvos que han recibido la nueva vida y que tienen la esperanza eterna, ahora deben llevar una vida cristiana despierta ante los ojos de Dios. Por eso dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. A pesar de que es seguro que el Señor vendrá de nuevo, del día y la hora nadie sabe. El Señor dijo que ni los ángeles del cielo ni el Hijo lo saben, ni siquiera Jesús lo sabe. Solo el Padre lo sabe, porque está en el plan de Dios. Pero en la Biblia, Dios nos ha mostrado varias señales de que ese día está cerca. Aquí Jesús dijo: porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Las casas de los israelíes eran diferentes a las nuestras actuales. Estaban hechas de ladrillos de barro o de madera con barro. Así que eran muy frágiles. Por eso cuando venía un ladrón no necesitaba abrir la puerta, sino que podía entrar perforando la pared. Entonces dijo, velaría y no dejaría minar su casa. Si el dueño de la casa supiera a qué hora vendría el ladrón, parece que había muchos ladrones en aquel tiempo. El ladrón no avisa cuándo vendrá. No avisa que vendrá tal día a tal hora, sino que viene cuando la gente está profundamente dormida en la madrugada. Así de repente, los ladrones perforan la casa. Entran y a veces dañan a las personas y se llevan los objetos de la casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si supieran a qué hora vendría el ladrón, estarían despiertos para evitar que entre a la casa. Pero como no saben cuándo vendrá, siempre deben estar preparados. Por tanto, también ustedes deben estar preparados para recibir al Señor. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, dice. Podría venir de repente cuando estemos apegados al mundo y cuando estemos viviendo sin preocupación. Ahora realmente podemos saber que el día del regreso del Señor está cerca a través de varias señales. Hay muchas señales de la segunda venida en la Biblia. Entonces veamos brevemente Mateo 24:3. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor habló frecuentemente sobre el fin del mundo. Cuando los discípulos estaban con Jesús en el monte de los olivos, durante el día él enseñaba a muchas personas en el templo de Jerusalén o afuera, mientras que por las noches estaba en el monte de los olivos tranquilamente con sus discípulos, orando y a veces durmiendo bajo el rocío. Así que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Anteriormente Jesús había hablado sobre la destrucción de Jerusalén y de Israel. El templo de aquella época, antes del año 586 a.C., que Salomón había construido, fue quemado y destruido por Babilonia.
Y después de 70 años de cautiverio en Babilonia, regresaron a Israel según la promesa de Dios. Entonces un hombre llamado Zorobabel lideró la reconstrucción del templo. Ese templo era muy humilde comparado con el anterior. Pero más tarde, cuando Roma gobernaba Israel, el rey Herodes, enviado por Roma, amplió este templo de manera impresionante para ganarse el favor de los judíos. Así que el templo en tiempos de Jesús tardó 46 años en construirse. De verdad era muy magnífico. Este templo fue construido principalmente con piedras talladas, pero Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Esto sorprendió a los discípulos, pues la destrucción de Jerusalén significaba la destrucción de Israel. Por tanto, los discípulos debían estar temerosos y curiosos. ¿Cuándo serán estas cosas?, preguntaron. ¿Cuándo será la destrucción del templo, es decir, la destrucción de Jerusalén? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor había dicho que Israel sería destruido y los judíos dispersados por todo el mundo, mientras que el Evangelio se extendería por todas las naciones. Entonces los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor había mencionado varias veces que volvería, pero los discípulos apenas podían creerlo y se preguntaban cuándo sucedería. Así que le preguntaron a Jesús lo que más les intrigaba. Hay que saber que la venida del Señor es el fin del mundo. La razón por la que Dios ha permitido que continúe la historia de la humanidad es para que el Evangelio que comenzó en Jerusalén después de que Cristo murió en la cruz y resucitó se extienda hasta los fines de la tierra. Al final, las personas que se salven por la fe serán completamente separadas de las no salvos. Serán clasificados los que irán al cielo y los que irán al infierno. El Señor regresará cuando venga el fin. Por eso preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él había dicho que habría señales antes de ese día. Cuando sentimos el cálido aire de primavera y vemos brotar las flores. Yo cuando fui a la iglesia de Tonge, vi que los cerezos estaban florecidos a lo largo del camino. Y me di cuenta: ahora es primavera. Esa es la señal de la primavera. Y cuando las hojas verdes se vuelven amarillas y caen con el viento, sabemos que el invierno se acerca. Es decir, podemos predecir eventos futuros viendo lo que está sucediendo ahora. Por eso el Señor dijo que antes de su regreso no vendría de repente sin señales, sino que habrá varias. Ellos le preguntaron: ¿qué señales habrá antes de ese día? Esto es algo que también nos intriga mucho, ¿verdad? Así que Jesús respondió de varias maneras. En Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación
y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entre varias señales, las naciones lucharán entre sí. Este es un conflicto ideológico. Incluso en nuestro país, aunque somos del mismo pueblo, debido a la ideología, las personas bajo el régimen comunista de Corea del Norte y nosotros en el mundo libre no podemos coexistir, por lo que hemos tenido guerras y aún estamos en un estado de alta tensión, ¿verdad? Sí, las naciones luchan entre sí. Esto ocurre no solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo. También se levantará reino contra reino. Se refiere a las guerras entre las naciones. Existe la amenaza de guerra. Muchas personas murieron debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y si estalla la última guerra, no será una guerra en un país, sino de todo el mundo. Entonces, no solo muchas personas morirán, sino que terminará la historia de la humanidad. Según la Biblia, como sabemos, la última guerra será nuclear. Cuando Sodoma y Gomorra se corrompieron moralmente, Dios las destruyó con fuego y azufre, como está detallado en Génesis 19. Y en tiempos de Noé, cuando estaba lleno de maldad, Dios juzgó al mundo con un diluvio. Ahora el mundo está más lleno de maldad que en los tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra. Realmente solo queda el juicio final de Dios. Pero la razón por la que Dios aún no ha juzgado al mundo, según 2 de Pedro 3:8, es porque para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, y Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando pacientemente que más almas no salvas reciban la salvación. Pero aunque Dios espera con paciencia, también tiene un límite. Cuando llegue el momento deberá terminar, así que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta es la amenaza de la guerra. Y la última guerra será diferente a las guerras anteriores, pues la final será nuclear. Actualmente, 8 países en el mundo poseen armas nucleares. E incluso un país pequeño como Corea del Norte está desarrollando armas nucleares y amenazando con ellas. En Ezequiel 38 se describe en detalle cómo será la última guerra nuclear. Está escrito que Rusia desempeñará un papel principal en esa guerra. Ros es Rusia. Desde el extremo norte, directamente al norte de Israel, está Moscú. El extremo norte, Ros y Mesec, es Moscú, y llevará a varias naciones a atacar a Israel. Ya están preparados para esto. Las naciones que estarán al frente cuando Rusia vaya a atacar a Israel están exactamente como se menciona en la Biblia. El país que estará a la vanguardia es Irán. El propósito de Irán al desarrollar armas nucleares es atacar a Israel. Y Rusia los apoya desde atrás. Aunque no se sabe exactamente cuántas armas nucleares han fabricado, las han escondido en bajo tierra.
Por eso dice que han matado al menos a 4 científicos iraníes que desarrollaban armas nucleares, que yo sepa. A uno, mientras subía a su auto por la mañana y cuando arrancó se explotó una bomba. Así, de varias maneras, han muerto entre 4 y 6 personas. Porque Israel no lo tolera. Ahora los países que liderarán cuando Rusia vaya a atacar a Israel ya están completamente preparados, literalmente como dice la Biblia. Por tanto, la última guerra será nuclear. En Zacarías 14:12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Por qué se describe así? ¿Acaso la gente se pudre estando de pie? Dice que estando de pie sus ojos se consumirán, sus lenguas se desharán y su carne se corromperá. Si estalla una guerra nuclear, no habrá tiempo ni para caerse al suelo. Simplemente se derretirán en el acto. Puesto que están detallados sobre la guerra nuclear en la Biblia, no podemos dudar de ello. La guerra nuclear definitivamente ocurrirá. Por eso se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta señal es demasiado evidente en nuestra época. Es realmente un milagro que no haya estallado esta guerra todavía. No sabemos qué podría suceder en un solo día. Corea del Norte constantemente amenaza con convertir a Corea del Sur en tierra de fuego y hacerlos pedazos. No lo dice solo con palabras, ¿no? Aunque ellos no puedan hacer otras cosas, son expertos en fabricar armas nucleares. Quizás con la tecnología proporcionada por Rusia. Por eso se jactan de ser una potencia militar de primer nivel mundial. De todos modos, vivimos en tiempos peligrosos. Sin embargo, no debemos temer demasiado. La guerra nuclear ciertamente ocurrirá. Cuando estalle una guerra nuclear en cualquier lugar o momento, eso será el fin del mundo. Pero antes de que llegue ese día, el Señor vendrá. Así como antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot y a sus 2 hijas, y como en el juicio del diluvio salvó en el arca a Noé y su familia, en total a 8 personas, de igual manera, antes del juicio final por el fuego, el Señor nos salvará. En Isaías 50:11 dice, He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Entrarán en el fuego que ellos mismos encendieron y allí perecerán. La humanidad morirá por las bombas que ella misma creó. Sin embargo, antes de que llegue ese día, el Señor volverá. Esa será la segunda venida de Jesucristo en el aire. Así como Enoc fue llevado antes del diluvio, y como Lot y sus 2 hijas fueron guiados fuera de Sodoma, ciertamente el Señor vendrá a llevarnos. En 1 Tesalonicenses 1:10 se menciona que cuando el Señor regrese nos librará de la ira venidera.
Jesús vendrá para salvarnos de ese juicio final que vendrá sobre el mundo. Por eso, cuando suceden estas cosas, no debemos temer, sino velar espiritualmente y prepararnos para recibir al Señor, recordando que su regreso está muy cerca. Y en Mateo 24, versículos 7 y 8 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Habrá hambres en diferentes lugares. Y en Lucas 21 también se mencionan pestes, es decir, pestilencias, y luego terremotos, que son desastres naturales. Aunque siempre ha habido terremotos desde el siglo XX, comenzaron a incrementarse dramáticamente. Y ahora ocurren tantos en un solo año que muchísimas personas mueren a causa de ellos. Recientemente en Myanmar hubo un terremoto de magnitud 7.7, por lo cual muchas vidas murieron. Sabemos que habrá señales de terremotos aún más grandes en diversas partes del mundo. Es cierto. En cuanto al hambre, es lo que llamamos escasez. Aunque siempre ha habido hambrunas, ahora debido a la contaminación del aire y el cambio climático, los árboles se están secando. Y las cosechas no dan fruto. Por eso muchas personas mueren de hambre, mientras que por el contrario nosotros comemos en exceso, que hacemos dietas e intentamos no comer. Pero hay incontables personas que no tienen qué comer. Hay hambres y cambios climáticos en diferentes lugares. Estos problemas no tienen posibilidad de ser solucionados previsiblemente. Y como dice Lucas 21, además del hambre, habrá pestes, es decir, pestilencias. Aunque también hubo epidemias en el pasado, como el virus ébola o la peste negra, por estas pestes, sí, muchos se murieron, pero la pandemia de COVID-19 que experimentamos recientemente fue diferente, ¿no? No fue algo localizado, sino que se extendió por todo el mundo en un instante. Pero esto parece ser solo un tráiler de lo que podría venir. Muchos expertos advierten que podría surgir enfermedades aún más letales. Por eso debemos mantenernos sobrios. Hambres en diferentes lugares, terremotos y pestes, todo esto ya está cumpliendo. Y con una intensidad cada vez más creciente. Dice, todo esto será principio de dolores. El principio de dolores es el juicio final que Dios traerá sobre este mundo para juzgar a los impíos. Y debemos entender que esto ya ha comenzado en nuestra generación. Será principio de dolores. Luego en el versículo 11 dice que muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Esta es otra señal importante que se aumentarán muchos falsos profetas. Aunque ya existían en los tiempos del Antiguo Testamento, hoy en día hay una cantidad impresionante. Muchos de ellos se levantan y engañan a tanta gente. ¿Se han preguntado cuántos podrían ser? Lo curioso es que ninguno de ellos se presenta como falso. Ellos mismos dicen que son verdaderos. Algunos son herejías absurdas, pero otros se presentan de manera muy piadosa, incluso fingiéndose ser santos, tal como el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aparecen muchos profetas falsos que claman Señor, Señor, y engañan a muchas personas. Hoy en día hay muchísimas iglesias, denominaciones, pastores, y todos parecen muy fervorosos. Pero ¿cuánto desearíamos que todos ellos predicaran el verdadero evangelio, no? En el Antiguo Testamento hubo momentos en los que había cientos de falsos profetas y solo un verdadero profeta de Dios. Eso pasó varias veces. Ahora también ocurre algo similar. Muchos se autodenominan profetas, pero al ver sus acciones, se nota que no tienen la experiencia de haber nacido de nuevo y enseñan falsedades. Aparentan ser santos y hacer buenas obras, pero son hipócritas. Abundan los falsos creyentes, y por eso es tan difícil encontrar hoy en día a alguien que verdaderamente predique el Evangelio de Dios. En Corea del Sur hay muchísimos cristianos, y vivimos en una época en la que el cristianismo se ha difundido por todo el mundo. Sin embargo, lo extraño es que es sumamente difícil encontrar a alguien que de verdad ha nacido de nuevo. Por eso en Lucas 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay muchos que se esfuerzan por entrar al cielo, pero muy pocos lo logran. ¿Por qué? Porque los falsos creyentes enseñan mentiras y con eso engañan a muchos. Tantos se levantan y engañan a tantas personas. Como son muchos, la gente piensa que eso es verdad. Vivimos en tiempos en los que lo falso se presenta como verdadero y lo verdadero es tratado como falso. Dice: engañarán a muchos. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al final de los tiempos, la maldad es el pecado, se multiplica la iniquidad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La gente se traiciona entre sí, predomina el individualismo, el egoísmo es extremo y el amor desaparece. Leamos ahora Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¡Qué palabra tan importante!
Este Evangelio del Reino debe ser predicado como testimonio a todas las naciones. Cuando Jesús dijo esto, incluso los discípulos no lo podían comprender completamente. Aún dentro del pueblo escogido de Israel, eran muy pocos los que creían en Jesús. Pero, ¿qué ha pasado más de 2000 años después de que Jesús dijo estas palabras? El Evangelio ha sido predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, llegando a todo el mundo. En los tiempos de Jesús usaba la Biblia escrita en hebreo, es el idioma del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento se escribió mayormente en hebreo y algunas partes en arameo. Y el Nuevo Testamento, por su parte, fue escrito en griego, ya que era la época de la influencia helénica. Pero ahora, ¿quién entendería si habláramos en hebreo o griego antiguo? Para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, tiene que ser traducido a las lenguas de cada país. Actualmente se ha traducido a 3.686 dialectos. Esa es la cifra anunciada oficialmente. En otras palabras, ya ha sido traducido a todos los idiomas necesarios para alcanzar el mundo entero, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. El Evangelio ya ha sido predicado hasta lo último de la tierra. Así que cuando dice "y entonces vendrá el fin", se refiere a la segunda venida del Señor y el cumplimiento de la última obra del Evangelio. Sin duda fuimos salvos en la última era que Dios determinó y estamos viviendo en un tiempo donde el regreso del Señor está más cerca que nunca. No hay duda de ello, es completamente cierto. Todas las señales que debían cumplirse antes de su venida ya se han cumplido, entonces, ¿qué más queda? Entre esas señales, una de las más importantes se encuentra en Mateo 24, versículos 32 y 34. Mateo 24, versículos 32 y 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aprended la parábola de la higuera. ¿A qué simboliza la higuera? Al pueblo de Israel. Por ejemplo, en Corea, la flor nacional es la rosa de Sarón. Esta florece y se marchita repetidamente durante todo el año, resistiendo incluso los insectos que se le adhieren. Así, Corea ha sido un país que ha soportado muchas dificultades y ha sobrevivido como esa flor. De igual manera, para Israel, el árbol que lo simboliza es la higuera. ¿Y por qué la higuera? Es porque no tiene flores visibles. Pero cuando uno abre un higo, el interior es rojo, así que algunos dicen que sus flores están escondidas dentro del fruto. En el Antiguo Testamento también se menciona que cuando el pueblo de Israel desobedecía, Dios dijo: sois como los higos malos, tan malos que no se pueden comer. Cuando Israel actuaba mal, era comparado con una higuera mala. Hay un pasaje donde se dice que ese árbol se secó y murió. En Mateo 21 Jesús entró en Jerusalén temprano por la mañana y tuvo hambre. Él vio una higuera frondosa al camino y se acercó buscando fruto.
Sin embargo, no encontró nada más que hojas. Entonces Jesús maldijo esa higuera y ésta se secó. Ahora bien, ¿quién maldice un árbol solo porque no tiene fruto, verdad? Recuerdo que antes leí en un libro de Bertrand Russell, un filósofo, titulado ¿Por qué no soy cristiano? Russell quedó huérfano desde joven y fue criado por su abuela, una fiel cristiana. A pesar de eso, él nunca creyó y murió siendo ateo. En ese libro, una de las razones que él da por las que no puede creer en Jesús es justamente este episodio, que Jesús maldijo la higuera. Dijo que si alguien fuera a buscar caquis a un árbol, pero al no encontrar ninguno, sacara un hacha y lo cortara, eso sería cosa de un loco. Así pensaba él. Dijo, aunque Jesús tuviera poder, ¿cómo puede justificar que haya hecho eso? Pero lo que Russell no entendía es que los milagros de Jesús siempre tienen un significado oculto. La higuera frondosa, pero sin fruto, representa al pueblo de Israel en aquel tiempo. Por fuera fingían ser el pueblo escogido por Dios, aparentaban ser piadosos y espirituales, pero por dentro no había ningún fruto que Dios buscaba. Esa era la verdadera condición espiritual de Israel. Dios les envió al Mesías, pero no creyeron en él. Así que indicó que el pueblo de Israel sería maldecida y destruida. La higuera que fue maldecida y se secó representaba a Israel que pronto había de ser maldecido por rechazar a Cristo. Pero no significa que Israel quedaría maldito para siempre. En Mateo 24:32, leamos de nuevo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Yo mismo planté una higuera en una maceta, y durante el invierno parecía completamente seca como muerta. Entonces estuve a punto de arrancarla y tirarla, pero pensé, ¿y si revive? Así que decidí dejarla ahí. Ahora que la primavera ha pasado y se acerca el verano, las ramas de la higuera se enternecieron y las hojas comenzaron a brotar. Y dije, sí, está viva. Así, la nación de Israel fue destruida por Roma en el año 70 después de Cristo. Y a partir del año 135 después de Cristo, los judíos fueron dispersados por todo el mundo sin que se les permitiera vivir en su tierra. Fueron completamente expulsados. Se dispersaron en más de 100 países del mundo y en cada lugar al que llegaba eran tratados como demonios que mataron a Cristo y sufrían masacres constantemente. Por eso en todos los rincones, los judíos ocultaban su identidad para poder sobrevivir. La nación fue destruida por Babilonia 586 años antes de la venida de Jesús. Y fueron expulsados de su tierra a partir del año 70 después de Cristo. Y con mayor precisión desde el año 135 después de Cristo. Fueron dispersados por todo el mundo. Y durante 2000 años, ¿dónde estaban?
Su nación desapareció, pero ese pueblo que había dejado de existir por 2000 años regresó a esa tierra. Pero esa tierra de Canaán, donde vivían los israelíes, y la región del Medio Oriente ya estaban ocupadas por aquellos que adoraban a Alá. Mahoma inventó un falso dios llamado Alá que decía que era el Dios verdadero y se proclamó profeta de Alá. Y mucha gente lo siguió. Realmente la mentira se cree más fácilmente. Es extraño, pero fue así. Entonces decían, hay que matar a todos los ricos. En ese tiempo también había muchos pobres y los ricos los explotaban, obligándolos a trabajar. Pero frente a Alá decían que todos son iguales y eso les agradaba a los pobres. Es una idea similar al comunismo. Si quieres ponerte del lado de los pobres, basta con eso. Así que dijeron, maten a los ricos. Y huyeron de la Meca a Medina, y unos 300 soldados los siguieron. Así protegieron a Mahoma, y posteriormente organizaron un ejército. Y les decían, ¿aceptarán el Corán y al Dios Alá? Si no aceptan al Dios Alá y el Corán, serán ejecutados. Así fue como ellos ganaron. Esa fue la victoria de ese ejército. Y así nació el Islam. Hoy en día, los musulmanes dominan el Medio Oriente y hay unos 50 países islámicos en el mundo. Es impresionante. Entonces el pueblo de Israel fue completamente dispersado y esa tierra fue ocupada por musulmanes que adoraban a Alá. Pero ¿cómo es que el pueblo de Israel pudo reunirse de nuevo, entrar en esa tierra, derrotar a las poderosas fuerzas árabes que adoraban a Alá y arrebatar esa tierra para convertir el desierto en tierra fértil y fundar una nación? Imagínense eso. Es algo con menos de 1% de probabilidad. Pero la Biblia dijo que cuando el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, Israel será restaurado. Cuando la rama de la higuera está tierna y brotan las hojas, eso significa que Israel está siendo restaurado. Sabed que el Hijo del Hombre está cerca a las puertas. Ese pueblo que estuvo destruido y desaparecido por más de 2000 años, de repente se independizó en nuestra época, el 14 de mayo de 1948. Y en cada una de las 4 guerras de Medio Oriente, ese pequeño país venció a las poderosas fuerzas árabes y establecieron una nación. El número total de judíos en el mundo no llega ni a 20 millones. Probablemente ni siquiera alcanza la población del área metropolitana de Corea del Sur. Sin embargo, ellos presionaron a las fuerzas árabes del Medio Oriente, establecieron una nación y se convirtieron en una potencia económica mundial. Es un pueblo que siempre gana en las guerras, con la mente más brillante, que tiene más dinero que todos. Realmente es un pueblo asombroso. Pensábamos que habían sido exterminados por completo, pero ¿cómo es que después de más de 2000 años se independizaron? Así como las ramas de la higuera se enternecen y brotan hojas después del invierno, aunque parecían estar muertas, eso indicaba la restauración de Israel. El 14 de mayo de 1948 brotaron esas hojas.
Lo saben, ¿no? Pensábamos que estaban muertos, pero esa nación de Israel que había desaparecido se convirtió en nación después de más de 2000 años. Eso no tiene precedentes en la historia del mundo. En Jeremías 31 dice que mientras no desaparezcan las leyes de la luna y de las estrellas, tampoco desaparecerá la nación de Israel. Ciertamente volverá a ser nación. Y en nuestra época Israel ha sido restaurado. Y no solo restaurado, sino que ese pequeño pueblo se ha convertido en el país más poderoso. Al ver a Israel, uno puede darse cuenta fácilmente de que detrás de ellos está Dios. Por eso, cuando veáis eso, sabéis que el Hijo del Hombre está cerca a las puertas. La restauración de Israel es la señal más clara que Dios nos ha dado para mostrarnos que el día de la venida del Señor está muy cerca. Y en Mateo 24 versículos 34 y 35 dice: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La expresión antes que pase esta generación no se puede definir como unas pocas décadas. No se puede fijar cuántos años dura una generación, pero lo claro es que cuando los hombres de esa época aún estén vivos. Pilato entregó a Jesús para que fuera crucificado, pero él había defendido 3 veces a Jesús. ¿Por qué queréis crucificarlo si es inocente? Pero los judíos obstinadamente clamaban: crucifícale. Y lo amenazaron diciendo: si no lo crucificas, también tú eres uno de ellos, eres rebelde contra César. Pilato también era un cobarde. Si el pueblo de Israel protestaba o provocaba una revuelta, Roma llamaría de regreso a Pilato, acusándolo de mala gestión política. Así que pensó: sí, está bien, quieren que mate a un inocente, lo haré. Pero se lavó las manos delante de ellos, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. ¡Ay a vosotros! Y respondieron: claro, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, desde su propia generación hasta sus descendientes, por casi 2000 años. El precio de la sangre por haber matado al Cristo inocente recaería sobre ellos. En Mateo 23:36 Jesús dijo: todo esto vendrá sobre esta generación. Se refiere a la generación en que estaban vivos los que mataron a Jesús. Mientras esas personas aún vivían, Jerusalén fue destruida. Así también, cuando Jesús dijo que no pasará esta generación hasta que todo se acontezca, se refiere a que el Señor vendrá mientras estén vivos los hombres que vieron la restauración de Israel. ¿Qué época es esa? Es la nuestra. Hasta hace apenas unas pocas décadas, el Estado de Israel no existía en la tierra. Esta tierra se había convertido en desierto y estaba completamente ocupado por los musulmanes, los enemigos tenaces de Israel. Entonces, ¿cómo iban a entrar a derrotarlos, convertir el desierto en tierra fértil y establecer ahí una nación? Desde el punto de vista humano era absolutamente imposible. Pero cuando es imposible, Dios lo hace posible para mostrarnos que ha sido su obra. ¿Qué más podría ser sino la obra de Dios? Toda la historia de Israel está llena de milagros. Cuando pecaban eran completamente destruidos, pero no podían ser destruidos eternamente, pues si no dirían que Dios está muerto. Por eso, aunque Israel fue maldecida a causa de su pecado, Dios lo restauró para demostrar que Él sigue vivo. Ahora ya pasó la destrucción de Israel y hemos entrado de lleno en la era de su restauración.
A través de esta palabra, podemos creer que el Señor vendrá mientras aún estemos vivos. Sí, el Señor vendrá mientras estemos vivos. ¿No es esto un asunto de suma importancia? ¿Acaso piensan será cierto? Así será sin duda, ya lo verán. El Señor podría venir incluso hoy. Y si no viene hoy, quizás mañana. Y si no este año, entonces el próximo. Hay una razón por la que aún no ha venido. Hay dos razones. Una, como muchos cristianos, aunque ya han sido salvos, no están viviendo correctamente, el Señor les da una pequeña oportunidad para que puedan vivir de manera recta. Pero si no entienden eso y siguen viviendo según su propio parecer, eso no está bien. El Señor nos da una oportunidad para que vivamos para Él. Y en cuanto a aquellos que aún no son salvos, ¿no dice 2 Pedro 3 que para el Señor un día es como 1000 años y que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice. Esa es la razón por la que el Señor no ha venido todavía, pero incluso el tiempo que Dios espera tiene un límite. Creo que vivimos en una época en la que podemos recibir al Señor estando vivos. Pensemos brevemente en lo que sucederá cuando el Señor regrese. Leamos 1 de Pedro 1. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Leamos juntos el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos del entendimiento significa... Es como una persona que va a salir de viaje, se viste, se ciñe el cinturón y se calza los zapatos. Así nosotros debemos prepararnos para recibir al Señor que vendrá otra vez. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento implica tener el corazón preparado y velar. Y ser sobrios significa estar alertas. Y dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo venga, habrá una gracia que nos dará. La primera vez que el Señor vino, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y fuimos salvos por esa gracia. Pero ¿cuál será la gracia que Él nos traerá cuando vuelva por segunda vez? Hay una gracia que nos dará en ese momento. Lo poco que hayamos hecho y vivido para el Señor será recompensado con una gracia inmensamente grande. Esa es gracia. Nuestra obediencia, nuestros esfuerzos y sacrificios por el Señor en realidad no son gran cosa. Pero en comparación, la recompensa que el Señor nos dará será demasiado grande y eterna. Eso es gracia. Esperad por completo en la gracia. Por eso debemos anhelar ese día. Hebreos capítulo 3 está adelante antes de Santiago, Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículo 37, Hebreos 10, 37, leamos juntos. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice que dentro de un poquito,
Pero uno podría pensar, hace tiempo que dijo eso y aún no ha venido. Para nosotros parece mucho tiempo, ¿verdad? Pero para Dios, como dice en Salmos 90, versículo 4, 1000 años son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pasa muy rápidamente. Para Dios, 1000 años son como un solo día y un solo día como 1000 años. Así que desde la perspectiva de Dios es aún un poquito. Él prometió: el que ha de venir vendrá y no tardará. El regreso del Señor es una promesa segura, sin falta se cumplirá. Y respecto a la segunda venida del Señor, hay dos aspectos a considerar. Está la venida en el aire y la venida sobre la tierra. En cuanto a la venida en el aire, en Mateo 24:40 dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En Lucas 17 también dice: estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto sucederá cuando venga el Señor. Dos personas estarán trabajando en el campo y de repente una será tomada por el Señor y la otra quedará. Las mujeres estarán moliendo, es decir, preparando comida. El pueblo de Israel solía moler el grano con una piedra para hacer harina y luego cocer pan. Pero mientras estén trabajando, de repente una mujer subirá y la otra quedará. Dos hombres estarán acostados en una misma cama, pero uno subirá mientras que el otro quedará. Ya sea que estemos yendo al trabajo, haciendo negocios o cualquier otra actividad durante el día, mientras estemos trabajando diligentemente, el Señor podría llevarnos por la mañana o por la noche. La hermana que era salva subió sin más mientras preparaba la comida. Se olía que la comida se estaba quemando, pero no había nadie. El esposo viene: amor, amor, se está quemando. Gritó, pero no había nadie ahí. Cuando la esposa es salva pero el esposo no, pueden suceder cosas así. Ella se fue. Aunque estaba profundamente dormido durante la noche, incluso si uno duerme, si es salvo será llevado. Sea de día, de mañana o de noche, no sabemos cuándo el Señor vendrá. Por eso siempre debemos estar preparados para recibirle. Vamos a buscar juntos 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto se refiere a la segunda venida en el aire. Se oirá la voz temible de los ángeles y la trompeta de Dios.
Dice, el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Son aquellos que murieron habiendo recibido la salvación en Cristo. Ellos resucitarán primero. Los salvos que han muerto, sus almas están en el paraíso, mientras que sus cuerpos están en la tumba. Ellos serán los primeros en resucitar con cuerpos incorruptibles. Luego, nosotros, los que aún vivimos en esta tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados en las nubes. Esto no significa simplemente subir unos metros en el aire, sino que se refiere al entrar del mundo material al mundo espiritual. Nosotros, junto con los santos resucitados, seremos arrebatados en las nubes. A esto se le llama arrebatamiento y rapto. La palabra rapto proviene de caracteres chinos que significan ser llevado y alzado, ser llevado y alzado. Cuando el Señor venga, los que estemos vivos seremos transformados en un instante. ¿Cómo? Seremos transformados a la semejanza del cuerpo glorioso del Señor. Busquemos en 1 Corintios 15, versículo 51. 1 Corintios 15, 51. Versículos 51 y 52. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Leamos juntos. He aquí os digo el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No todos dormiremos. Aquí dormir se refiere a morir. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos transformados. A la señal de la trompeta final de los ángeles, nuestro cuerpo será transformado en un instante. Este cuerpo bajo y vil será transformado en un cuerpo glorioso y espiritual. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Este cuerpo nuestro se corromperá después de la muerte, pero luego viviremos con un cuerpo espiritual incorruptible y nosotros también seremos transformados. Leamos el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto significa que la muerte ya no tendrá ningún poder. Así seremos transformados en un cuerpo eterno que jamás morirá. Los resucitados tendrán un cuerpo espiritual glorioso. Esta es la mayor esperanza de los cristianos. Tienen que creer en estas palabras. Algunos dicen, pero hay que ver. No es así. El repulsivo gusano que comía hojas se encierra en un capullo y luego emerge como una mariposa y vuela. Las mariposas ven la televisión que cruzan los inmensos mares incluso.
Así, también nosotros seremos transformados gloriosamente y nos presentaremos ante el Señor. Nosotros anhelamos y esperamos ese día. Busquemos también en 1 Tesalonicenses 1, versículo 10. 1 Tesalonicenses 1, 10. Leamos juntos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Esto se refiere a la venida en el aire, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando venga la ira futura de Dios sobre esta tierra, Jesús nos llevará antes de que caiga su juicio. Así como la familia de Noé subió al arca antes del juicio de aguas, igualmente los salvos serán llevados al aire antes del juicio y la ira de Dios en el futuro. Él nos llevará. Algunos dicen que los salvos deben pasar por los 7 años de tribulación, pero es falso, no es así. Es por la falta de conocimiento bíblico. Nosotros no entraremos en eso. Cuando el Señor venga en el aire, Dios nos llevará con Él. Después de la venida en el aire, habrá un periodo de 7 años antes de la venida a la tierra. Durante ese tiempo sucederán varias cosas. Veamos un poco más en la Biblia. Vamos a Filipenses. Justo antes está Colosenses. Veamos Filipenses 3:20. Veamos Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. 20 y 21, leamos juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué tal les parece esta palabra? Los que nacen en Corea tienen la ciudadanía coreana desde su nacimiento. Somos coreanos con confianza. Y el país tiene la responsabilidad de protegernos y rescatarnos en tiempos de dificultad. Del mismo modo, los salvos son ciudadanos del reino de los cielos. Así que somos ciudadanos con doble nacionalidad. Nuestro cuerpo físico vive en esta tierra, por lo que tenemos la ciudadanía terrenal, pero nuestra alma es ciudadana del cielo. La ciudadanía de esta tierra es temporal y terminará algún día. Sin embargo, la ciudadanía celestial es eterna y gloriosa. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor vendrá para llevarnos a ese reino, a un reino eterno. Él vendrá a salvarnos, a llevarnos de este mundo lleno de sufrimiento. Eso también es la salvación final. Por eso, en Romanos 8, versículo 23, dice la redención de nuestro cuerpo. Nosotros esperamos ese día. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor creó y gobierna todas las cosas con su palabra. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo bajo y vil será transformado en un cuerpo glorioso como el del Señor, en un cuerpo espiritual.
como un gusano repugnante se convierte en mariposa, anhelamos ese día. Esta es la mayor esperanza del cristiano, ¿verdad? Debemos anhelar y esperar ese día. Veamos también Colosenses, después de Filipenses, está Colosenses 3, versículo 4. Colosenses 3, versículo 4, leamos juntos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es decir, en su segunda venida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. También entraremos en la gloria del Señor, con un cuerpo glorioso como el suyo. Es difícil entender cuán maravillosa será esa gloria, ¿no? ¿Se entiende o no? No, ¿verdad? Pero lo sabremos allá. Entonces diremos, wow, nada, por más bueno que sea en este mundo, no se puede comparar ni siquiera con una millonésima parte del cielo. Es otra dimensión. Y ahora veamos un poco más en Mateo capítulo 16. Mateo 16. Mateo 16, desde el versículo 28, 26, versículo 28. Se los leo, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús, estando con sus discípulos, dijo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero ya hace tiempo que murieron sus discípulos. ¿Por qué no viene todavía? ¿Qué significa esta palabra? Lo que el Señor quería decir era que les mostraría de antemano a los discípulos la escena de su segunda venida. No es que iba a venir en ese instante, sino que mostraría cómo será. Algunos la verán, dijo. Mateo 16, versículos 1 al 3 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y de repente el cuerpo de Jesús se transfiguró. Por eso, su cuerpo resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La apariencia de Jesús se transformó repentinamente en un cuerpo glorioso, y de repente aparecieron Moisés y Elías. Ellos estaban hablando con Jesús. Por un lado, Moisés es el representante de la ley del Antiguo Testamento, y por otro lado, Elías es el representante de los profetas. ¿Por qué aparecieron estos dos hombres? Jesús estaba mostrando dos eventos que sucederían en su segunda venida.
Pedro explicó esta escena del monte de la transfiguración en 2 Pedro 1. Busquemos en 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro 1, versículos 16 al 18. Desde versículo 16 se los leo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro dijo que la venida de nuestro Señor en honra y gloria no son fábulas artificiosas, sino, dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él afirmó: vimos con nuestros propios ojos la gloria del Señor en su venida. ¿Cuándo fue eso? En el monte de la transfiguración, en el monte alto. Esa escena fue una prefiguración de su venida en gloria. Cuando se oyó: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte alto. Esa transfiguración de Jesús en verdad fue una visión de su segunda venida. Pedro lo vio de antemano. Dios mostró por un momento lo que sucederá en el futuro. Entonces, ¿por qué aparecieron Moisés y Elías? Moisés guió al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Solo la vio que estaba al otro lado del río Jordán, pero no entró. Él murió antes de entrar en ella en el monte Nebo. Y Elías, en cambio, caminó con Dios, hizo el trabajo de Dios y fue llevado vivo al cielo. Moisés representa a los que mueren en Cristo y son resucitados para encontrarse con el Señor. Y Elías representa a los que estarán vivos y serán arrebatados al encuentro del Señor sin ver la muerte. Así Moisés y Elías representan a los creyentes salvos en la segunda venida del Señor. Primero, los que como Moisés murieron habiendo esperado al Señor desde lejos, y segundo, los que como Elías serán transformados estando vivos cuando el Señor venga. Nosotros pertenecemos a este segundo grupo como Elías, seremos arrebatados estando vivos. Hoy el tiempo ha pasado muy rápido, así que nos quedamos aquí y luego sigamos viendo más sobre la segunda venida de Jesús. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, sabemos que el día del regreso del Señor, tal como prometiste, está muy cerca. Este mundo está lleno de pecado, de mentira y de injusticia. Sabemos que el día del juicio del Señor está cerca. Y nosotros, los salvos, en medio de cualquier tribulación o sufrimiento en este mundo, serviremos solo al Señor, obedeceremos a tu palabra y viviremos para tu voluntad y gloria, sabiendo que cuando regreses seremos transformados en gloria para recibirte.
Señor, en medio de esta gloriosa esperanza que nos has dado, no dejes que nuestros corazones se desvíen hacia las vanidades del mundo, ni que vivamos conforme a los deseos de la carne, sino dirige todas nuestras vidas para que podamos vivir correctamente, obedeciendo y anhelando la venida del Señor que nos salvó para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.